Bien, estamos en las oficinas del decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina, junto a su decano, el doctor Héctor Andrés Arnella Espatusa. Hoy vamos a hablar con él del Héctor niño, Héctor adolescente, Héctor joven, Héctor profesional, Héctor decano. Decano, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, muchas gracias por venir y para mí es un placer recibirlo. A veces nos pregunta la gente, dice, ¿y el decano de dónde es? ¿Y cómo de dónde es? ¿Y de qué ciudad? ¿Es de Franco? ¿De qué parroquia? ¿De qué parroquia es? Entonces, conocerle un poco a Héctor Arnella implica preguntar desde los inicios, ¿verdad? Su ciudad natal, la niñez, cómo fue, haciendo un contexto testimonial de la persona de Héctor Arnella, y para eso estamos aquí. Así que contanos un poco dónde naciste, cómo fueron tus inicios como persona, digamos, ¿verdad? Bueno, Luis, en primer lugar tengo que decirte que las personas somos muy importantes. Esta es una organización que pone su centro en las personas. Cuando nosotros decimos esto, no es retórica, no es publicidad, no es que queremos tener más alumnos, sino que es así. Todo el que trabaja en la UP sabe a qué me estoy refiriendo. Esto es una empresa familiar donde nos conocemos por el nombre y nos tratamos como personas y tratamos de transmitir eso a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Y en tal sentido, importa mucho la persona, así que te agradezco esta oportunidad para contarle un poco a las demás personas quién soy yo. Quizás puedan encontrar en mi historia algún factor común que, bueno, les sirva como estímulo, como motivación. Y yendo directamente a tu pregunta, yo soy asunceño, nací en la ciudad de Asunción, tengo en este momento 52 años, digo redondeando, tengo 51 por calendario, pero ya redondeo 52 porque me es más fácil. ¿Cuánto falta para llegar al 52? Creo que un par de meses, ¿verdad? 9 meses. 9 meses. Hay algo muy chistoso respecto a esto. Yo tengo 3 edades, depende de cómo quieras verla. Tengo 51 cronológicamente. 52 años olímpicos, o sea, si tuviese que competir en la Olimpiada ya tengo 52, y 53 años en Corea. En Corea suman un año más a la edad, porque ellos cuentan la gestación uterina. Claro. Cuentan 12 meses más. Desde el engendro, digamos. Sí, o sea que... ¿Cómo es el nombre técnico? Concepción. Desde la concepción. Desde la concepción, que es la unión del gameto masculino y femenino. Así cuentan ellos. Sí, o sea que tengo la edad que quieras. Pero sí, nací hace 52 años en Asunción. Viví gran parte de mi vida allá, en un barrio que se llama Sajonia, o Carlos Antonio López. Se le conoce como Sajonia. Bueno, hasta los 30 años no hubo mucho cambio en mi vida. Estudié en un colegio que se llama Colegio Cristo Rey, un colegio administrado por sacerdotes jesuitas. Continué mi formación en la Universidad Nacional de Asunción, donde concluí la carrera de medicina. Obtuve el título de doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Asunción. Luego hice mi formación en el Hospital de Clínicas, también dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, en la especialidad de medicina interna. Previamente hice el internado. Hay que tener en cuenta que para el proyecto educativo en el que yo me formé, el internado era posgrado y era optativo, o sea, no era obligatorio. No es como es ahora, que está integrado a la mayoría de los proyectos educativos de las carreras. Entonces, sexto curso de la facultad, egresé, tuve el título de médico, empecé el internado rotatorio, concluí el internado rotatorio y después hice la residencia de medicina interna, y ahí culmina mi formación, digamos, en la Universidad Nacional de Asunción. Luego viajé. Perdón, sí. Paréntesis. Volviendo al Cristo Rey. Cristo Rey desde la escolaridad básica, jardín, no sé si había esa primer época, grado. Primer grado hasta el sexto curso. En ese momento era sexto curso, ahora tercero de la media. Tercero de la media. Todo en Cristo Rey. Sí. Y Cristo Rey es un símbolo en el sistema educativo escolar y colegial, ¿verdad? Sí, permeó bastante mi formación. Hay que tener en cuenta, yo no soy religioso, yo no profeso ninguna fe religiosa, sin embargo, estoy muy a favor de los valores que aprendí ahí en el Colegio de Cristo Rey. Uno de los valores y una de las cosas que me quedó grabado a fuego, que es el lema de la Compañía de Jesús, es ser más para servir mejor.
¿Cómo es que zafaste de los jesuitas para no ser católico, por ejemplo? En realidad, ¿cómo zafé de la familia, de la formación? Yo, si me preguntás, soy agnóstico y si me apurás mucho para definir, soy ateo. Yo te veo así, sí, agnóstico, sin haber preguntado. Yo no tengo pruebas ni de la existencia ni de la inexistencia de un ser superior. Entonces, sencillamente mi sistema de creencias no se basa en eso. Sin embargo, tampoco estoy acá como para hacerte creer lo contrario. Claro. Y eso es clarísimamente una deformidad o desviación mía, no del entorno. No es que los demás están mal y yo estoy bien. Claro. Yo estoy mal porque el 92% de la población universal es creyente, cree en alguna entidad sobrenatural. Por eso preguntaba, Sí. doctor, disculpa que te interrumpa, por eso preguntaba, porque haber estudiado en el Cristo Rey, Sí, un colegio prestigioso y bien definido, porque manejan los sacerdotes jesuitas, y los de Cristo Rey fueron los revolucionarios en algún momento de la historia paraguaya, Sí. porque de allí nacieron varios referentes gremiales de la universidad con relación a la dictadura estronista, por ejemplo. Sí. Y muchísimos, me consta que muchísimos profesan la religión católica porque eso también indirecta y a veces directamente en los colegios religiosos inculcan, ¿no? Y por eso preguntaba eso, ¿verdad? De cómo zafaste, porque es tan importante conocer la experiencia de uno, ¿verdad? Sí. De cómo pudo ser eso y quizás sea por una autogestión tuya, ¿verdad? Bueno, completando un poco el concepto, uno tiene la religión del lugar donde nació y el grupo familiar donde se crió. Y yo soy agnóstico, pero católico, en el sentido de que mis padres son muy católicos. De hecho, se conocieron siendo catequistas, para que tengan una idea. La rama materna y paterna de la familia son todos muy católicos. Pero yo tengo no una cuestión de, digamos, superioridad de alguna naturaleza, sino más bien soy neurodivergente. Yo tengo un trastorno del espectro autista que me hace ver las cosas un poco diferentes. Me cuesta un poco entender algunas situaciones, una de ellas es la religión. Entonces, llegado a una edad en que me permitía a mí mismo pensar solo, me di cuenta que no creía. Y bueno, la fe, dicen, esto también yo aprendí en colegio jesuita, es un don, es un regalo. Hay gente que tiene el don, hay gente que no. Hay gente que juega la pelota como juega Messi, es un don. Hay gente que juega como yo. Y hay gente que juega como yo. Por Sí. más que me entrene mucho, jamás Claro. voy a ser Messi, jamás voy a ser Cristiano, jamás voy a ser Maradona. No tengo el don. En contrapartida, bueno, si existe un Dios, debe ser justo porque me dio otros dones. Tengo otras cosas que sí sé hacer muy bien, pero el don de la fe no me ha sido concedido, entonces me cuesta creer. Y para mí eso fue más un problema que una virtud, porque en un país eminentemente católico cuesta un poco adaptarse. Claro. Pero bueno, en este país existe todavía la tolerancia hasta el día de hoy, y ojalá que sea mucho. Señal de eso es que pude hacer toda mi carrera independientemente o no de mis convicciones. Claro. Ahora, volviendo al Colegio de Cristo Rey, ellos tienen una mentalidad, los jesuitas en general, a través de la historia se han caracterizado por ser bastante abiertos Claro. de pensamiento. Ellos promueven la divergencia, no la convergencia. Y por eso que vos estabas mencionando anteriormente es que, bueno, muchos de sus alumnos fueron mal vistos por los regímenes autoritarios de todo el planeta. Claro. Hay que recordar, el Papa es jesuita, el Papa actual, Francisco. sí, cosa increíble, es jesuita. Y ¿te acordás cuál fue la recomendación que le dio a los jóvenes cuando vino al Paraguay? Hagan lío. Hagan lío. Claro. Bueno, esa es la forma de ver del jesuita. El joven tiene que ser revolucionario en el sentido de revolucionar o cambiar o reversionar las ideas un poco arcaicas, y tiene que ser, bueno, rebelde a la inequidad. Eso yo aprendí, yo estoy muy de acuerdo con muchos de los valores del Colegio de Cristo Rey, sin embargo no comparto otros. Me cabe muy en gracia San Ignacio de Loyola, que algún día podemos hablar sobre su vida. Era
un militar, San Ignacio de Loyola, que devino santo leyendo el libro de caballería. O mejor dicho, leyendo la vida de los santos, porque él quería, recibió un morterazo en la pierna, una herida de cañón, y quedó, mientras se recuperaba, mucho tiempo en un hospital, y el hospital en esa época era administrado por monjas, y las monjas, la única literatura que tenían era la vida de los santos. Y él quería, él quería su libro de muerte, de batalla, de lo que Claro. él... no tenían eso, y se convirtió leyendo la vida de San Francisco de Asís, por ejemplo. Para darnos cuenta de que el don es así, ¿verdad? Sí. El don de la fe que decías recién. Y bueno, A lo mejor a mí me faltó un morterazo en la pierna, pero eso no es ninguna invitación para nada. no, pero los que te conocemos y compartimos mucho contigo nos damos cuenta de esa realidad personal y libre, por sobre todo. Pues, recordemos que nuestra Constitución establece la libertad ideológica, la libertad religiosa, ¿verdad? Y eso se respeta felizmente en Hasta Paraguay. ahora. Hasta ahora. Esperemos que eso se siga respetando Ojalá. por toda la eternidad. Pero bueno, ocurren tantas cosas que a veces ya dudamos, pero estamos bien por ahora en ese aspecto. Universidad Nacional de Asunción, vos sos terapista, me dijiste una vez. ¿Te gusta los casos extremos seguramente? Porque entrar a terapia intensiva ya es un saque así gigantesco que nos desestabiliza a todos, no solamente al paciente que ya está en las condiciones que está, sino a los de la familia, a los amigos, cuando alguien entra en terapia intensiva. ¿Por qué elegiste esa especialidad, doctor? Bueno, realmente me eligió la especialidad a mí, fue al revés. Primero que nada, cuando yo estaba finalizando mi formación de grado, yo creía que iba a ser psiquiatra. O sea, una de mis vocaciones, una de mis primeras vocaciones era psiquiatra. Yo tenía un profesor, Julio César Morínigo Escalante, ya fallecido, que era muy motivador para mí parecerme a ese profesor. Yo lo tomaba como ejemplo y me gustaban mucho algunas características de la psiquiatría. Entonces, yo pensaba que iba a ser psiquiatra. Entonces, como te dije, en el 6º año de la carrera tomé la primera gran decisión de mi vida, que fue iniciar el internado. Porque el día que terminé la carrera, levanté el teléfono, en ese momento había teléfono de línea baja. Claro. Y le llamé a un profesor de psiquiatría, le dije, profe, Lorenzo Villalba Mangiaterra, quiero empezar ya mi residencia de psiquiatría. Y él me dio un buen consejo que hasta el día de hoy no olvido. Él me dijo, mira, te recomiendo, pero vos ¿en qué curso estás? Ya terminé la facultad. ¿Y el internado? No, voy a hacer sin internado, porque era una opción, no era obligatorio. Y él me dijo, mira, no hay nada peor que un psiquiatra que ni siquiera sabe tomar la presión arterial. Claro. Entonces yo te recomiendo que hagas tu internado rotatorio, vas a tener por lo menos vas a tener un mejor manejo de los casos clínicos, quirúrgicos, y te va a ser muy útil eso cuando ejerzas la psiquiatría. Y después estás sos bienvenido. Incluso si querés venir ahora, podés venir ahora. Me dejó pensando, empecé el internado. Y el internado rotatorio, la primera rotación que tuve fue por clínica médica, medicina interna. Y ahí ya me picó el bichito de la clínica y dije, bueno, ya me estaba autoconvenciendo a mí mismo. Y dije, bueno, voy a hacer un año de residencia de medicina interna y después empiezo pediatría, empiezo psiquiatría. Finalmente son carreras muy afines, me convencí a mí mismo. Pero entré y hice los 3 años de medicina interna. Y dentro de medicina interna o clínica médica, en la primera cátedra de clínica médica, una de las rotaciones que nosotros hacíamos y una de las características de la primera cátedra era el manejo que tenían de los pacientes críticos. Y en ese momento se acababa de crear, o era bastante reciente, la unidad de cuidado intensivo de adultos, y mis rotaciones pasaron por ahí. Entonces me enamoré de la terapia intensiva, me gustaba el ambiente porque creía, así como no me creo capacitado para dictar un curso de catequesis o algo de instrucción religiosa, sí me creo muy bien capacitado para tomar decisiones correctas bajo presión, que es una de las cosas que se necesita en terapia. Y me gustaba, de hecho me encanta trabajar bajo presión, no solamente porque considero que soy bueno para la toma de decisiones, sino porque me gusta. Y bueno,
eso explica un poquito por qué decidí terapia intensiva, solo que en aquel momento estamos hablando de comienzo de este siglo, Luis, el año 2000, un poco antes, 1999, 2000, no había todavía un programa de residencia propiamente dicho en el Paraguay, entonces tuve que emigrar a la Argentina para continuar mi formación, porque decidí hacer mi subespecialidad en terapia intensiva. Y así que estuve en la Argentina entre los años 2002 y 2004, y después me vine. Ahí tuve otra gran decisión, por supuesto, en el medio hubo muchas decisiones importantes también, pero en el 2004 me volví para Asunción y sondeé cómo estaba el ambiente, vi algunas opciones y surgió la posibilidad de venir hacia el este. Entonces ahí tomé la decisión de mudarme al este del país y quemar la nave, digamos. O sea, no había plan B. Claro. Era venir para acá Y quedarse aquí. y hacer el mejor esfuerzo para tener suceso acá. Y eso fue hoy hace 21 años. Vine en el 2004, para mediados de año ya estaba instalado. Me gustó el desafío de que acá parecía que todo era nuevo. Claro. Estaba todo por hacer en muchos campos, especialmente en la terapia intensiva. Era un campo que se necesitaba en ese momento crear unidades de terapia intensiva en diferentes lugares, entre ellos el hospital regional. Entonces no me fue difícil insertarme y de ahí, bueno, el crecimiento fue vertiginoso en algún tiempo. Bastante joven me tocó ser director regional de la 10ª región sanitaria, uno de los directores más jóvenes en aquel momento. Bueno, también fui director de diferentes hospitales, director de la terapia intensiva. Yo hice la primera guardia de la unidad de terapia intensiva en el año 2007. En febrero del 2007 hice la primera guardia de la terapia intensiva del hospital regional, que hoy en día está mucho más organizada, mucho más grande, muy diferente. Pero fui haciendo muchísimas cosas que me había propuesto y muchísimas más que no tenía idea. Y dentro de las cosas que tenía como pendiente, porque yo cuando en el año 2004 volví para Asunción, yo tenía entre mis planes un destino docente. Yo soy orgullosamente la tercera generación de docentes de mi familia. Siempre digo que mis dos abuelas eran maestras normales de escuela, de las cuales una ejerció y la otra no. ¿Y por qué eran maestras normales? Porque era lo máximo que podía estudiar una mujer en su época. Claro. A la mujer no le estaba permitido estudiar más que magisterio, hasta ahí. Salvo honrosísimas excepciones que estudiaban en la facultad, pero en general estaba mal visto que la mujer hiciera algo que no fuera criar los hijos. Entonces, mis dos abuelas son maestras y, bueno, mis padres, mis tíos, todos tuvieron desempeño como docentes en diferentes áreas, mis hermanos. Y yo quería hacer la carrera docente en la Universidad Nacional de Asunción, ya me estaba preparando. El primer curso de didáctica universitaria lo hice allá. Y después se corta eso por mi venida para acá. Entonces había quedado en stand-by el tema docente. ¿Y retomaste después ya eso? Retomé acá en otra Universidad Nacional, Universidad Nacional del Este, la FACISA, Facultad de Ciencias de la Salud de la UNE. Y después, en el año 2017, pego el salto a la UPE, Universidad Privada del Este. Ya son, con este año van a ser 8 años entonces. 8 años, sí, sí. Buenos 8 años, ¿verdad? Buenísimo, 8 años. Otra de las grandes decisiones. Volviendo al tema de la residencia universitaria, ¿cómo era en tu época? Estamos hablando de finales de la década del 90, Sí. inicio del 2000, ¿verdad? Así mismo, siglo Era pasado. Siglo pasado. Qué privilegio tenemos nosotros que vivimos en 2 siglos, ¿verdad? Sí, generación X. Generación X. ¿Era optativo, me dijiste, lo Sí. de la residencia? Bueno, continúa haciendo. Te invito, doctor, vamos Sí. a caminar, Vamos, conocer vamos. un poquito. Dejo mi computadora, después voy a llevar. Vamos a caminar un poco por tus instalaciones. Estamos en la oficina del decano de medicina de la UPE Franco. Bueno, vamos a salir por la secretaría privada seguramente. Sí. Y vamos hablando, bueno, la residencia era optativa y
¿Y cómo se hacía? Porque hoy el médico que se recibe en una universidad hace la residencia universitaria ya con un contrato, ¿verdad? Sí. Primero el examen y luego firma un contrato y ya es un trabajo. Así es. Remunerado, digo. Así es. Sí, bueno, Adelante. nada nuevo bajo el sol. No cambió demasiado. La residencia viene del término residir, es decir, vivir, en este caso vivir en un hospital. Ajá. Lo mismo que el internado. El internado quiere decir eso, Claro. tener un régimen de formación interna dentro de una institución. Todos los programas de internado, o la gran mayoría de los programas de internado del planeta, tienen diferentes sistemas de selección que incluso habíamos hablado recientemente en un podcast acá de la institución de cómo son algunos de los exámenes de proficiencia. Perdón, doctor, esta es la Secretaría Privada. Sí. Está la compañera Lourdes Segovia. Aquí Secretaría de la están los facultad. técnicos, soporte tecnológico, están trabajando acá. La sala de profesores Sí. está allí, o la sala de reuniones del Sí. decanato. Mostrame un poco, doctor. Vamos Disculpame a, que vamos a pasar, sí. sí, para mirar un poco nomás la infraestructura que hay acá. Esta es la sala de reuniones. Adelante. Acá se reúne el consejo de facultad, consejo académico, reuniones con los delegados, Sí. cuando hay delegaciones invitadas, etcétera, la sala de reuniones. Acá tenemos una bandera. Nuestra qué linda bandera de la facultad, de la UP, sí. ¿eh? Linda bandera la de Sí, la señor. UP. Realmente. Hermosa bandera. ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, amplia sala de reunión, proyector, luces, pizarra, todo Sí. hay acá. ¿eh? Bueno, doctor, volviendo a la residencia, en tu época era optativo y no con un contrato como ahora. ¿Cómo fue eso? En mi época, bueno, sigue siendo optativa la residencia. Sigue siendo. Sí, el internado ya no. El internado es de pregrado, es decir, Claro. es el Antes sexto de- año de la de carrera. aquello, claro. Sí. Sexto o séptimo año de la carrera, dependiendo de la facultad. Pero en general, la mayoría de los programas de residencia del planeta tienen algún tipo de examen de selección Ajá. midiendo proficiencia. Recientemente en el Paraguay se rindió el examen de la CONAREN, que es uno de los ejemplos de examen de proficiencia que hay. Hay diferentes nombres, por ejemplo el examen MIR, en fin, hay instituciones que tienen sus propios exámenes. No sé si vamos por la escalera. ¿Podemos mirar un poco Vamos por la pasarela, sí. La pasarela. Empezamos y después volvemos. Porque estas son las clases de donde están los Sí. alumnos de medicina. Eh, En el otro lado está el edificio exclusivo de medicina con sus laboratorios. Sí, voy a hacer una mención un poquitito de la Sí. pasarela, después volvemos con los Sí. exámenes de proficiencia. Esta es una pasarela que pasa encima de la calle, Sí. que es para seguridad interna. Esto es para que los alumnos se muevan dentro del predio sin tener necesidad de salir a la calle. Pasan entre los dos bloques o las dos cuadras del campus, el bloque sí. administrativo y las aulas de Los dos bloques, informática. Y la parte donde se dictan las clases de ciencia de la salud, que es donde nosotros estamos. Entonces, Claro. la gente, Estacionamiento interno. claro, todo Importantito, el ingreso es importantísimo. con molinetes, con Claro, que tarjetas. está allí abajo. Exactamente. Entonces, esto apunta a mejorar la seguridad. Ujú. Bueno, y volviendo al examen de la residencia en mi época, te digo que no cambia mucho porque hasta el día de hoy el examen de la residencia para el Hospital de Clínicas está por fuera del examen de la CONAREN. Es decir, esto que se rindió recientemente no habilita a los alumnos para hacer su residencia en el Hospital de Clínicas. Claro. Clínicas tiene su examen aparte. Las clínicas tienen su examen aparte. Así es. Entonces, bueno, es una modalidad, no te digo ni mejor ni peor. Cada hospital decide sus políticas, sus pautas, pero en general el sistema de residencia en el Paraguay se regula mediante un examen que se llama el examen de la Comisión Nacional de Residencias Médicas, CONAREN, que da un ranking y en base a ese ranking los alumnos van eligiendo por cupo. Ajá. Bueno, como no era obligatorio, tuve que rendir el examen, me fue bastante bien. Me acuerdo que había 3 cupos para medicina interna en el lugar donde yo quería formarme y bueno, me tocó entrar en uno de esos cupos. Cumplí mi formación de 3 años y después finalizó mi carrera. O sea, Claro. ahí un punto y aparte bastante pronunciado en la Universidad Nacional de Asunción, pero que me permitió
salir del Paraguay ya con el título de especialista en medicina interna. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Sí. Perdón. Bueno, ascensor. Bajamos. Esto va hasta el 5.º piso. Sí. Bajamos para irnos al patio interno y luego pasamos por la morgue y vamos al otro edificio donde están los laboratorios. Bueno, siguiendo con el relato, doctor, el tema es, bueno, cierro y bajamos. Ahí. Hiciste tu residencia allá. Me decías la diferencia, concluyendo esta parte, la diferencia entre ayer y hoy es que sigue casi igual, con ciertas características que hoy son diferentes, ¿verdad? Sí, hoy en día está mucho más organizado, estandarizado el examen, pero también hay mucho más cupos, pero también es bastante más masivo. Estaba leyendo las estadísticas, 1.100 a 1.200 postulantes para 600 lugares. Ajá. Bueno, 600 cupos de residencia es una cosa enorme, una maravilla, pero queda la mitad afuera. Entonces, bueno, hay un incremento significativo, pero hay una regla en medicina y en la vida misma que nunca las necesidades van a ser iguales a lo que se dispone. Entonces, siempre los recursos van a ser insuficientes. Siempre los cupos de residencia van a ser menos que los postulantes. Esto lamentablemente es así, casi te diría una ley de la vida. Y el día que tengamos para 1.100 lugares va a venir gente de otros lugares para venir a hacer acá y así sucesivamente. Entonces, el examen de la CONAREN lo que ofrece es una forma padronizada de elegir, de seleccionar la gente que tiene más mérito para llegar a esos lugares. Estuve hablando con el doctor Alan, egresado de aquí, sí, que me comentó, bueno, estamos en el top 40 en CONAREN, UPE está en el top 40, me dijo, y dije que bueno sería hablar un poco con ustedes cómo fue la experiencia, para que los estudiantes que están terminando ahora tengan también esa noción, ese contexto de cómo es, porque me parece que no es nada fácil lo de CONAREN, ¿verdad? No, como debatimos y como hablamos largo y tendido, los exámenes de proficiencia tienen cosas buenas y cosas malas. Particularmente el examen MIR de España, el examen de la CONAREN del Paraguay y el examen de la revalida, a mí no me gustan porque son exámenes que excluyen gente, son exámenes de selección, son exámenes de competencia. ¿Qué quiere decir? Y eso que dijimos, que hay menos cupos que lo que hay en realidad. No miden si la persona es apta o no, nada más que seleccionan. Y en tal sentido, bueno, son cuestionables de mi punto de vista, pero son el método que el Estado paraguayo eligió como para ir ordenando quién entra y quién tiene que esperar. Estamos trabajando ahora con los números del examen de la CONAREN para saber cuántos de nuestros egresados aprobaron las materias. Hay que tener en cuenta que la preparación para el examen corre totalmente por fuera de la carrera, porque nosotros le damos el título y ahí cada uno se espabila, ¿no? Claro, pero nos interesa mucho ver cómo le va a nuestros egresados. Sin embargo, como ya te dije, el examen en sí es importante, no vamos a negar eso, pero no es lo más importante de la carrera. Lo más importante es haber hecho bien el proceso anteriormente, ser buena persona, tener claras las cosas que uno quiere, bueno, tener el componente que nosotros llamamos actitudinal, eso es lo más importante. Lo demás es un examen. No quiero minimizar el peso del examen, es muy importante, es fundamental para mucha gente, pero no es el objetivo final de un médico rendir el examen de la CONAREN, ni del MIR, ni del USMLE, etc. Es nada más que un puente, un camino. En síntesis, el buen profesional, sí, estamos en el patio interno de medicina, qué lindo este patio, doctor. Sí, me puedo valorar eso, las plantas, esta plataforma que se puso ahí sintética, ¿verdad? Sí. Que parece un pasto, hermoso está. Nosotros estamos en el patio interno del edificio de medicina, en donde están también otras carreras, odontología, ciencias agronómicas, ciencias ambientales, ciencia y tecnología, electromecánica. Sí, nutrición, fisioterapia, kinesiología y fisioterapia, enfermería, ¿verdad? Sanitarios, ascensor por donde vinimos y la morgue que está allá. Quiero invitarte a un café. Vamos. Antes de avanzar hacia la morgue, para continuar un poco hablando de tu trayectoria, doctor, como
como profesional. Sí, Me habías dicho hace un rato que viniste a Ciudad del Este, quemaste el barco, dijiste. hola, buen día. Sí. Bueno, ¿cómo están, señores? Quemé las naves cuando vine, sí. Quemaste la nave, me habías dicho. Eso implica, bueno, bajar la cortina capital, Sí. me voy al este y me Sí. quedo allá. Así cerrando los ojos. Sí, llamé un día y le dije a mi mamá, mándame todas mis cosas que me mudo al este. Pero Sí, viniste primero literalmente. para bajar la cortina o ya bajaste antes de venir. ¿Cómo fue la decisión? No, vine para ver qué había, porque tampoco... tampoco Carlos, ¿cómo está? Estamos hablando con el decano Arnel. Carlos es uno de nuestros amigos acá, porque Claro. casi todos los días venimos. Queremos tomar un café, yo quiero un cortadito, no sé si el Café doctor negro, quiere café negro. Café negro. Él es médico, tendríamos que imitarle, no sé por qué, ¿verdad? Café negro. Pero a mí me gusta un poco cortadito. Bueno, llegaste a Ciudad del Este, Sí. ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Buscar una vivienda? ¿Ya Eh, tenías la vivienda? Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias. En realidad el contrato que tenía incluía literalmente vivir dentro de Sin azúcar. sí, dentro del sanatorio donde estaba trabajando. Ajá. Vine para hacer unos reemplazos de guardia en el Hospital Regional de Ciudad del Este en la época de vacaciones. Y a trabajar en un sanatorio privado y vivía en el sanatorio. Y los días que estaba en el hospital, estaba en el hospital. O sea, no tenía un domicilio fuera del gremio de la salud, digamos. Pero después, al corto tiempo, ya me había insertado en varios lugares distintos. Y, ya había alquilado un departamento, ya estaba viviendo. Mi primera locación fue en Presidente Franco, acá muy cerquita donde Gracias, estamos. Carlos. Gracias, después arreglamos. Sí, después te pagamos. ¿Ah? Paga Luis todo. Sí, yo pago. Ya vengo. Entonces mi primera locación acá en Alto Paraná fue en Presidente Franco. Después, por una cuestión de logística, me mudé por unos años a Ciudad del Este y finalmente desde el año 2013 que vivo en Hernandaria, estoy radicado ahí, tengo mi casa ahí. Mi vida está en Hernandaria, entonces todos los días a la mañana tempranito me levanto y vengo para Presidente Franco. Todos los días, Sí, desde 26, 12. ¿Cuántos kilómetros? 26 kilómetros. 26 kilómetros. Ida y Ida vuelta. ida y vuelta 52 kilómetros al día. Ah, 52 En kilómetros. total, ida y vuelta, 26 kilómetros de ida, o sea, desde Hernandaria hasta acá, Claro. y 26 de vuelta. Presidente Franco. Estaba pensando 10 kilómetros que es de Ciudad del Este. De Ciudad del Este, que es del sí. kilómetro 4, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, esta es la morgue, ¿verdad? La sección morgue y otros laboratorios. Ujú. Bueno, te ubicaste acá en Alto Paraná, fuiste director, uno de los más jóvenes, decía, de la 10ª región sanitaria. ¿Qué tal tu experiencia allí? Bien, fue todo un aprendizaje. Tocó un momento bien particular. Probablemente, si hoy me ofrecían la misma responsabilidad, ya no lo hubiese aceptado por la edad que tengo, porque ya sé. Es muy difícil estar ahí. Y hay que tener un grado de locura importante. ¿En serio? ¿En Sí. qué sentido? Y en el sentido que, de nuevo, el gestor público tiene que administrar necesidades, pobreza, carencia. Nunca hay lo suficiente. Uno tiene toda la voluntad, pero no tiene los recursos, ni va a tener. Entonces, esas son reglas inherentes a la gestión. Igual así tiene que hacer lo mejor posible y tiene que dar... Y eso anímicamente es muy difícil de sobrellevarlo. Es muy difícil de sobrellevar la carencia, uno tiene toda la voluntad y parece que es fácil, pero no es fácil. Y igual así se tiene que hacer lo mejor y se hizo. Yo estoy muy orgulloso de que durante la gestión que estuve al frente de la región sanitaria, por ejemplo, se implementó la política de atención primaria. Las primeras unidades de salud de familia se abrieron durante mi gestión, hasta el día de hoy continúan, se duplicaron y triplicaron. Bueno, eso es, por ejemplo, un cambio significativo que llegó y se quedó. Unidades de salud familiar son los puestos de salud en los barrios, Sí, donde sí, van sí, las sí. familias Sí. en su barrio a consultar. Sí, donde hay médicos, licenciados en obstetricia, licenciados en enfermería, etc. En algún lugar tienen atención odontológica. Bueno, todo eso, que lo que buscaba es acercar la asistencia médica a la comunidad, se empezó a hacer en el 2008 y se continuó y profundizó. Y cada gobierno que vino fue dejando su impronta y fue profundizando el modelo, pero fue algo que comenzó en esa época. Significó una revolución y bueno, estoy muy orgulloso de haber formado parte de eso. Pero si me decían todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a sufrir y todo el trabajo que me iba a llevar y
postergaciones que iba a tener que pasar, seguro que no acepto. Iba a decir que no. Claro. En esa época también se abrió el centro de traumas del hospital regional, ¿verdad? También. En esos años. Se construyó. Se construyó. Sí. ¿Qué pandemia la cuestión de los accidentes de tránsito, doctor? Sí. No hace mucho fui a llevarle a una persona y es desesperante estar ahí. No, Llegan los fracturados, los contusos, los heridos. Falta espacio, falta medicamentos, falta todo. Así es. Bueno, era en algún momento, bueno, yo vine al Alto Paraná, entre otras cosas, por la gran epidemia de trauma que había. No vas a creer que en esa época la principal causa de muerte en el Alto Paraná no eran infartos, no eran accidentes vasculares, eran lesiones por causa externa, lo que se dice accidentes de tránsito, homicidio, suicidio, ahogamiento, electrocuciones. Y en ese sentido éramos únicos prácticamente en el mundo, porque incluso teníamos los índices de mortalidad de una zona de guerra. A la pinta. Se espera, por ejemplo, que ahora en la Franja de Gaza haya muerto por causa externa muchísimo, porque reciben balazos, claro, bombas. Bueno, pero nosotros estábamos en zona de paz, sin embargo la gente se moría de causa externa. Bueno, esa era uno de los atractivos para que vengas acá. No, la razón por la cual se necesitaban tantas terapias intensivas en aquel momento. Hoy eso cambió bastante, creo yo, no está superado el problema, va a tardar bastante más tiempo, pero está muchísimo mejor, los números bajaron. Uno mira solamente la parte de la asistencia, pero hay un dogma en trauma que dice que cuando el trauma se produjo, ya es inevitable. El trauma se tiene que evitar antes. Claro. La forma más eficiente del tratamiento del trauma es prevenirlo. Entonces, en tal sentido, el tema del trauma mejoró, entre otras cosas, por los mejores controles de la policía caminera, la regulación de los municipios, el mejoramiento de las rutas, etcétera, etcétera. Las leyes que obligan que las empresas que venden motos te vendan con el casco, claro, etcétera. El cumplimiento de la norma fue lo que mejoró esos números terribles que teníamos, no el sistema de salud en sí. Sin embargo, el sistema de salud también mejoró muchísimo en cuanto a su asistencia, la cual nunca va a ser suficiente. Claro. Pero bueno, la tendencia es que va en descenso, afortunadamente. Ya no es lo que era 10 años atrás. Igual así sigue siendo un problema incomprensible para mí. Terrible. Sí. Bueno, volviendo a la gestión en sí, en la 10ª región, ¿qué fue lo más difícil? ¿El hecho de no poder dar la solución a todos los problemas que había, o había otro aspecto, otro hecho, otro rincón que te volvía loco, entre comillas, estando como director de la 10ª región sanitaria? Bueno, yo aprendí mucho y voy a asumir en primera persona. El problema era mío, no de la gente que estaba alrededor. La gente que estaba alrededor estaba acostumbrada a un modelo de gestión que yo no comparto y para el cual no estoy capacitado, porque como ya te dije, yo tengo un trastorno de espectro autista que me hace ver las cosas de una manera, sí, claro. Y cuando alguien pacta algo que es para el bien común y se reunió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces en pos de ese objetivo, y la gente de boquilla dice estar de acuerdo, yo no tolero que haya palito en la rueda o que la gente por detrás haga otras cosas, porque en realidad está buscando otros intereses. Bueno, eso es el día a día de la gestión pública. Hay una cantidad de intereses que en realidad lo que menos importa es el bien común. Importa el beneficio personal, a veces encubierto en cuestiones partidarias o qué sé yo, pero en realidad se tironea la salud y la salud pública como si fuera un bien de mercado para el beneficio de la gente. Bueno, ese tipo de cosas yo no tolero y son reglas del juego, Luis. Es como decirte que en el Paraguay hace mucho calor y entonces no podemos hacer nada porque hace mucho calor. No, hace mucho calor, entonces las cosas que haga las tenés que hacer con el clima que hay. Como que vos me digas, no, yo quiero venir desnudo, tengo una audiencia pública y voy a venir desnudo porque hace demasiado calor. No, tenés que venir de traje y corbata, porque esas son las reglas. Porque son las reglas. Bueno, la regla del juego es que uno tiene que hacer ciudadanía con los ciudadanos. Entonces, eso fue lo que más me costó. ¿Y lidiar con políticos, lidiar con... Claro, esos intereses creados por el sectarismo, por el partidismo y por otras cuestiones, a veces generalmente por dinero también, porque escuchamos denuncias y denuncias en el ámbito público y el sector salud no es exento a eso. Bueno, al final
hace sufrir al pueblo, a la gente, a esa gente que viene buscando salud justamente en el hospital público, ¿verdad? Sí, ahora, para llegar a esa conclusión, Luis, hay que tener una mirada a mediano o corto plazo. La gente, en el momento que necesita, te vamos a poner un ejemplo. Hoy va una persona que tuvo un accidente de moto, un joven conduciendo alcoholizado, sin casco, sin luces, se cae en una cuneta y se fractura el fémur. Claro. Viene al hospital. Viene al hospital. Y se le dice que, bueno, para resolver el problema, que tuvo suerte, para resolver el problema, tiene que ser sometido a una intervención y necesita el material que la gente le llama, entre comillas, platino. Que en realidad ya no se usa platino, se usan aleaciones de molibdeno, etc. Una prótesis. La prótesis cuesta entre 12 y 15 millones de guaraníes. Entonces, lo que el usuario quiere es solución inmediata de su problema. Claro, que la prótesis esté ahí. Sí, entonces va y recurre a aquel, por ahí a un puntero político de tal o cual línea. Veme un poco para conseguir esto. Sí, él lo único que quiere es tener el material para resolver su problema. Si el puntero político le consigue, vaya uno a saber de dónde, que tampoco conozco. Sastrería Robert hizo una vez una campaña que hacían unos sacos para políticos porque eran sin bolsillo. Así. Los punteros, los políticos en general no meten la mano en el bolsillo para sacar de su billetera. Sacan de otros recursos, claro, de otra gente. Algún lugar. Sí. Gestionan para la gente tiene afinidad con ellos, pero nunca van a sacar la plata y le van a decir, bueno, toma, acá tenés los 12 millones. Quiero ver, por favor, que saquen fotos si ven uno que hace eso. Y si hace eso, probablemente esa plata vino desviada de otro lugar. Pero en general, la persona, en este caso el joven que fue con una fractura de fémur y el puntero le consiguió, vaya no a saber dónde, la prótesis es señal de eficiencia, claro, y va a votar por él. Claro. Sin embargo, lo que está haciendo es sacar de uno para otro, y lo que deberían haber hecho es evitado que el accidente se produzca. Y para eso hay que ser rígido en el cumplimiento de la ley, respetar las normas de tránsito, no coimear solamente, ser más rígido con la emisión de registro, educación etc. cívica. Sí, que son las cosas que no queremos, es una mirada a largo plazo. Pero me parece que los políticos, ciertos políticos tienen esa mirada, pero muchos no la tienen. Esa mirada a largo plazo, trabajando por la prevención antes que por el prebendarismo, como sucede lo que estás contando, ¿verdad? Dicen que la política es la administración de realidades. Si yo tengo una realidad a cortísimo plazo que funciona tan bien, ¿para qué cambiarte? Para ocupar el cargo en claro, este caso, ¿verdad? Sí, para seguir obteniendo lo que quiero, sea lo que sea lo que quiero. Poder, prestigio, liderazgo, plata, claro, cargo, no sé, pero... Dejando de lado aquella definición, claro, que conocemos todos, que es la política es el arte de hacer el bien común. Sí. Eso quedó en Ovidio, ¿no? La época de los romanos, derecho romano. Sí. En fin, si funciona tan bien, ¿por qué cambiaría? La pregunta. Y yo creo que la respuesta es que ya no va a funcionar tan bien. La gente es diferente. Yo tengo muchas expectativas. Nosotros somos generación X, como dijimos, vimos 2 siglos diferentes, pensamos un poco distinto, Luis, pero hoy en día los millennials, los centennials, la generación alfa y beta ya son distintos. Es más difícil engatusarle con el discurso clientelista a los políticos, y hay cosas que se están cocinando a fuego lento y que en algún momento van a dar de qué hablar. O sea, la gente ya no es tan tonta o ya no es tonta. De hecho, nunca fue tonta, nada más que... Está cambiando el paradigma. Sí. Entonces, el que nos adapte, nos ayorne a estas circunstancias y, bueno, va a dar su cargo, va a dar su lugar. Claro, va a dejar su... No es que va a dar, le van a invitar a dejar el cargo. Sí. Bueno, continuando con la recorrida, esta es la morgue, ¿verdad? Sí. Generalmente nos mostramos los cuerpos, etcétera, ¿verdad? Por una cuestión de delicadeza con nuestra audiencia y los televidentes. Aquí vamos a saludarle. Aquí está el compañero Aldo. Parece que ya se licenció también, ¿verdad, Aldo? ¿Cómo estás? A punto, veo. A la pinta. ¿Trabajo final de grado ya? Sí, este año último año. Aldo es compañero, está en el Departamento de Seguridad de la UPE y está licenciándose en Kinesiología y Fisioterapia. Sí. Está en el último año. Esto es un privilegio. Gran fanático de Olimpia, parece, ¿verdad? No. Este es de mi club. Nosotros por eso nos entendemos mucho porque somos el mismo club, pues. Pero decía eso entre paréntesis, muchos son los funcionarios
que trabajan y estudian Sí. y se convierten en profesionales. Programa de responsabilidad social muy importante, que es dar becas a sus funcionarios, dar becas a personas de escasos recursos, los chicos que vienen no pueden pagar, se postulan, consiguen la beca, principalmente los medallas de oro, los que tienen todos 5, y ellos tienen la oportunidad. Bueno, mira el pajarito, che. El pito, güey. Morgue, está todo bien distribuido y bien planificado. Sí. Después está allá una sala, un laboratorio también, ¿verdad? Sí, bueno, todo esto forma parte de la cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica, que es una materia que se cursa en el primer año. Todo este laboratorio fue el producto de un trabajo, pero de muchos años, que costó muchísimo dinero hacer, y del cual estamos muy orgullosos. Porque Es uno de los más grandes sí, en anatomía. sí. De anatomía. Del Paraguay, ¿no? Exactamente. Gracias, Aldo. Está Gracias. todo preparado como para la funcionalidad. Si vieron ustedes, si iban siguiendo, hay una puerta que separa del patio interno. Acá uno entra, deja sus cosas, se pone la bata de seguridad, la cofia, el tapaboca, los guantes. Entra a esta zona donde se higieniza las manos y después pasa a las otras salas. Hay diferentes salas. El área de conservación de las piezas es aparte, tenemos un sistema de refrigeración y de piletas, y el área donde se trabaja, la mesa de trabajo que podemos ver acá, no hay ningún solo cuerpo, pero Estas son las mesadas de esto es lo que le trabajo. estaba diciendo anteriormente. Acá tenemos posibilidad de dar clases con 100 personas al mismo tiempo. Cada uno de los cubículos, como ven, está separado y sectorizado con vidrios transparentes. Cada uno tiene su mesada de trabajo independiente, se trae la pieza con la que se va a trabajar, cada uno tiene su pizarrón, etc. De tal manera que los grupos de 10 alumnos pueden ver de cerca cada uno de los materiales con los que se está trabajando. Diferente a aquellas viejas clases donde había 40, 50 personas que a 10 metros de distancia miraban un detalle minúsculo. Claro. Esto permite que realmente la clase práctica sea práctica, no Muy teórica. importante, muy importante. El alumno viene y toca, y de hecho uno puede estar, si decide no ingresar a la sala, puede estar mirando de acá y como te das cuenta, acá yo puedo controlar qué se está dando en cada una de las clases. Claro. El coordinador va monitoreando todo también. Sí. Y las normativas que están dispuestas en estas señaléticas, en estos carteles de señalética, obligatorio uso de bata, de guantes, de cofia, ¿verdad? Sí. Se pone por la cabeza, lavarse las manos para entrar a higienizarse, ¿verdad? Al salir también. Y aquí el armario de Los lockers metal, para ¿verdad? las mochilas, los las dispositivos, pertenencias que etc. traigan, ¿verdad? Sala de profesores. Y la sala anexa donde tenemos, te voy a mostrar la sala de maqueta, vengan si me acompañan. Sí. Estas también son piezas anatómicas, pero son maquetas de plástico. Claro, claro. Donde se estudia, esto por ejemplo sirve para estudiar el hígado, el nacimiento de la vena cava, el pedículo hepático, los huesos del cráneo. Claro. Como ven, acá ya está trabajado porque van marcando con pinceles las cosas que hay se que quiere saber. estudiar, claro. Este es un maxilar inferior que sirve para ver los agujeros, las articulaciones, las piezas dentales, etc. Está todo preparado como para trabajar sobre otros detalles que a veces no se pueden ver bien en las piezas anatómicas. Por ejemplo, los huesos de la columna, por una cuestión de disección, es muy difícil llegar a tener esta visión que estamos teniendo acá y comprender lo que son los discos, los nervios que van saliendo. Entonces, estos son simuladores anatómicos de altísimo nivel de fidelidad que reproducen lo que es un cuerpo humano. Y qué lindo está, cómo está dispuesto todo bien. Nosotros ni avisamos para venir, está todo espectacular, ¿no? Sí, Es muy importante. Y como ven, hay mesadas donde cada uno de los grupos va haciendo su trabajo. Esto que están viendo acá son maquetas, eran trabajos prácticos de grupos de años anteriores, que nada más que nosotros conservamos las que ganaron o las que... Claro, los mejores trabajos, Los digamos. mejores trabajos, claro. Qué bueno. Que son formas que nosotros encontramos de que el aprendizaje sea significativo y que evidentemente, teniendo en cuenta los números, bueno, algo de esto sirve porque nuestros alumnos aprenden y les va bien. Sí, señor. Bueno, aquí hay otra sala. Este te voy a mostrar porque esto es un poco... Esto sí vas a... el bolillero para el examen. Exactamente. ¿Todavía se usa? Sí, señor. Este es el famoso bolillero. Qué bárbaro. Cuando alguien viene y dice, bueno, le toca a Piojo
Noguera. Y A cae ver una- qué bolilla le toca. Sí. Entonces, le toca la bolilla 65. Y bueno, uno tiene, la bolilla 65 incluye lo siguiente, puede ser esófago torácico, hueso temporal y ramas de la arteria carótida interna. Difícil. Y el alumno ya tiene que empezar a escupir conocimiento Sí, ahí. sí, tiene que hablar de Qué eso. bárbaro. Esas son las bolillas que le tocó. Claro. Y esto es Y eso cada profesor prepara, ¿verdad, doctor? la ¿O hay cátedra un prepara. consejo? La cátedra La prepara. cátedra tiene un solo Y material. la dirección académica revisa eso, Sí, ¿verdad? claro, se revisa año a año. Se le da a conocer a los alumnos de antes. Ellos tienen, porque el examen tiene una rúbrica, no es que me cae bien el Claro. alumno tal, entonces le pongo 5 porque es Luis y vino con corbata. Entonces, hay una rúbrica, tiene que responder de acuerdo a una serie de criterios que ya se conoce de antemano. Entonces, esta es la zona de las evaluaciones, lo que nosotros llamamos, entre varias comillas, entrega. Entrega de trabajo práctico. El trabajo práctico lo hace allá en la sala grande, acá en esta sala, y después viene a entregar su conocimiento en forma teórica. Presentar de acuerdo a las preguntas que tenga el docente. Sí, es así mismo. La Es pregunta, fácil eso, ¿eh? claro, Muy la fácil. pregunta puede ser netamente teórica, como cite las ramas terminales de la carótida interna, por ejemplo, o puede ser mostrame en esta, o mostrame en aquel simulador dónde está, cuál es la carótida interna, mostrame un poco dónde está la carótida interna, quiero ver por dónde, cómo entra al cráneo la carótida interna, dónde se dividen sus ramas terminales. Es decir, puede ser algo más práctico, pidiendo que se muestre, o algo completamente teórico, dependiendo del tipo de pregunta. Lo que es categórico es que tiene que saber. Claro. Porque si no, no Sí, pasa. sí. Es así. Bueno, esto es uno de nuestros fuertes, pero histórico, es anatomía. Como verán, esto no es aleatorio, no es hace 15 minutos que se consiguió Claro. instalar todo esto. Por eso es que la Años carrera de trabajo. medicina es la más difícil. ¿Vos coincidís con eso, doctor? No, ¿No? la carrera más difícil es la que a uno no le gusta. Estudiar algo que no te gusta. Para mí, eso por es lo más ejemplo, difícil. teología sería la carrera más difícil. No encuentro casi ninguna razón, pero todas las carreras son difíciles, Luis. Esta es muy exigente o el nivel de exigencia requerido para conseguir las competencias es muy alto. Pero un mal abogado te puede costar también tu libertad, Claro, puede costar la vida. la vida. Bueno, Un mal médico arquitecto se te cae el edificio encima y bueno, causa, en fin, todas las profesiones son difíciles si uno las va a hacer correctamente. Pero la medicina es, vamos a decirlo de esta manera, entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas, los criterios de evaluación son mucho más rígidos en las ciencias, en las ciencias exactas y las ciencias biológicas, y son un poco más laxos en las ciencias Más sociales. rígido, ¿no? Sí. Uno como que podría discutir más en un examen de derecho Que en o uno de de medicina. que en uno de medicina. Claro, En ahí está uno- la diferencia, me parece. Sí. En Bueno, uno yo de te- medicina el fémur está en la pierna y no en la cabeza. Claro. Y es así, y va a seguir siendo así toda la vida. Y 2 más 2 es 4, pero a veces 2 más 2 es... Relativo, como Relativo, dicen los sí. políticos. Y sí, Doctor, yo te pregunté hace rato por qué habías elegido ser terapista intensivo, ¿verdad? Terapia intensiva, perdón. Pero no te pregunté por qué elegiste ser médico. es una buena pregunta esa. ¿Cuándo nació eso? ¿Desde chiquitito? no, ¿En la adolescencia? ¿En la pubertad? ¿En la juventud? Desde muy chico tuve una vocación de servicio. Yo recordando hace unos meses con mis hermanos, en las fotos familiares prácticamente siempre estaba jugando que yo era el doctor de la familia. En Navidad me regalaban el estetoscopio. Hay que tener en cuenta, yo también era el hijo mayor y el nieto mayor. Y hay como un aura en torno a la medicina. Alguien se tiene que encargar de la salud de la familia. Sí, y era una profesión muy bien vista en su momento. Es como que auguraban que iba a ser un gran médico si es que decidía eso, ¿no? Hasta hoy me parece que es la profesión mejor vista. No sé. Yo creo que ahora todo el Me mundo parece. quiere ser youtuber o tiktoker. Para ganar plata, Sí. no para salvar vidas. No, eso es otra cuestión. Pero digamos que de muy niño tuve... se me estimuló a eso y tuve vocación de servicio. Y otra cuestión que en su momento no comprendí bien era no me gustaban las ciencias exactas, no me gustaban las matemáticas.
Mi papá era ingeniero civil, mi mamá arquitecta y tenía mucha conexión con la ciencia exacta. Mi papá, por ejemplo, me enseñaba la materia y no me gustaba. No me gustaba porque en general no comprendía todavía. Después, al final terminé soy muy bueno en matemáticas. Claro. Sin embargo, no me llamó. Entonces decía, bueno, si no me gusta La ciencia exacta. la ciencia exacta y no me gustan tampoco las humanidades, bueno. Hay que buscar el intermedio. Más o menos va quedando medicina. Esa era mi justificación, pero es mentira, no es solamente por eso, sino que... Es una inclinación claro, que uno tiene, ¿no? Sí. Pero el entorno social, de verdad, le impulsa a uno a esa inclinación. Bueno, sí. Hay que decirlo, tuve todo fácil, Luis. Yo no tuve necesidades prácticamente en mi vida y si quería ser astronauta, literalmente también lo hubiese sido. Podrías haber incursionado. Sí. Entonces, en realidad, no hay ningún mérito de mi parte eso. Pero sí que puse empeño de mí. El examen para ingresar en la Universidad Nacional de Asunción, eso no lo había dicho, un examen hasta el día de hoy súper exigente. Y yo lo aprobé en el primer año. Yo terminé el 6º curso del colegio, hoy sería 3º de la media. Y al año siguiente ya era alumno de la Facultad de Ciencias Médicas, lo cual es prácticamente imposible. Hay un porcentaje menor al 10% que logra eso. que logra eso. Bueno, yo estaba en ese grupo, pero también tenía todo servido. No tenía que trabajar, no tenía problemas de libros, Había tiempo de suficiente. movilización. Incluso podía pagar un curso para prepararme. Eso implica, doctor, eso implica, por un lado, la capacidad de uno mismo, en este caso tuya, la capacidad tuya intelectual, y también la capacidad económica que deviene del esfuerzo de los padres, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ahí volvemos. Uno es de la religión de sus padres, del club de su padre y de la profesión que le corresponde a su clase social. Yo lamento mucho que hay gente que tiene muchísimo talento, pero no teniendo los recursos es muy difícil estudiar medicina, claro, o alguna carrera tan exigente que tenés que estar parado 6 años. Imagínate una persona que tiene que ganarse la vida hoy en día, que tenga un miembro de la familia en edad laboral que va a estar parado estudiando 6 años. Eso es... Con todo el costo que ello implica. Es imposible solventar. Imposible. Entonces... Pero hay que decir también, doctor, la otra cara. Sí. Que existen jóvenes que tienen todo económicamente, claro, y no aprovechan o no están estudiando la carrera que les gusta realmente. Siempre hubo y siempre habrá. Siempre habrá. Y también gente que dicen que le gusta esta carrera y no lo demuestran. Bueno, son las reglas de la vida. En fin, yo creo que uno, en la intersección entre lo que uno puede y lo que uno quiere, se encuentra uno mismo. A lo mejor yo quería haber tenido otro tipo de trascendencia y pude esto, y en la intersección está lo que yo soy realmente. Claro. Entonces, la realidad está ahí, sí, donde se unen esas dos líneas. No me quejo de mí, particularmente yo no tengo nada para quejarme de mi realidad, pero hay que ser realista. Yo no sé si hubiésemos estado hablando hoy, si mi situación económica hubiese sido distinta, si mis padres hubiesen sido diferentes, si nacía en otro lugar, si era mujer. En fin, hay una serie de variantes que en este caso estuvieron a mi favor para llegar a donde llegué. ¿Vos crees que el hecho de estar aquí implicó haber tenido esa realidad, esos escenarios, ese entorno, esa familia? ¿O vos crees que si hubieras nacido en Horqueta, donde yo nací, con los padres agricultores, ama de casa, como es mi caso, hubiera estado también aquí? No, imposible de predecirlo. Imposible de saber eso. De saber. Seguro no iba a ser quien soy. Seguro. A lo mejor era cerrista, así como vos. Por lo tanto, mi estado de ánimo. Mi papá, acérrimo cerrista. Y viste, iba a ser cerrista. Juan Pablo. Que descanse en paz, el querido papache. Probablemente iba a ser otra mi realidad, otra mi forma de ver, otro mi consumo cultural, etc. Seguro no iba a ser la misma persona. Club, ¿qué club es el tuyo? Te digo porque me preguntás, yo soy olimpista, siguiendo la tradición de mi familia. Tradición familiar. Sí, pero tampoco muero. ¿No sos fanático? No, hace muchos años ¿Pero perdí. te pondrías una camiseta de Cerro o no?
Sí, ¿por qué no? ¿Sí? No Sin tengo problema. dicho zapato. Sí, pero ¿por qué no me pondría? Que no me quita ni me pone absolutamente nada. Este es olimpista diferente, ¿eh? No, Cuidado, pero- ojo, olimpistas. Porque Pero hay ¿qué te- olimpistas que no quieren ni tocar la camiseta de Cerro. No, pero no... Eso es fanatismo, ¿verdad? Sí. No, perdí esa... Y mira que vivimos en un país propenso a los fanatismos deportivos. Claro. Fue otra de las cosas que no pude comprender. Yo, por ejemplo, nunca me puse una remera del Olimpia. Y pienso 3 veces, ahora que vos me decís que te pondrías sin problema, me hace pensar 3 veces. Si yo me pondría también. Me fui a ver partidos de Cerro en la Copa Libertadores, por ejemplo, alguna Yo vez. fui también, invitado. ahora que tengo una hija que es olimpista, Lichi, me llevó al partido de Olimpia en el 3 de febrero, A hace la poco. puta, es traición. Si Y es me tu hija- senté al lado de un señor tan fanático que me golpeó todo el señor, porque no estaba de acuerdo con lo que hacía su equipo, entonces gritaba y se movía, ¿verdad? Golpear entre comillas, porque eran así codazos que recibía de tanto en tanto, y Lichi se reía. Pero son realidades, ¿no? Que Sí. cuando uno está en un lugar, a veces recibe esos codazos, ¿verdad? En la realidad cotidiana, ¿verdad? Y tiene que soportar, aunque no esté de acuerdo. Sí. Vos Eh, debes pensar así también. Sí. Es difícil vivir, pero es mucho más difícil convivir. ¿Verdad? Y eso es lo que, si queremos vivir en sociedad, Hay que aguantarse, morderse el codo, como se dice. Sí, Bueno, vamos, doctor. Vamos. hay cosas más graves en esta vida que solamente el color de la camiseta Claro, para del club, enojarse. Sí. ¿verdad? Bueno, avanzamos en el tiempo, doctor. Dejaste la 10ª región. ¿Vos haces consultas también médicas actualmente? Ahora ya no, porque estoy... ¿Estás en el- comprometido acá? Sí, y vamos a hacer un poco. Ahí Pablo va a cerrar. Estoy en el Hospital Distrital del Presidente Franco, en el Departamento de Docencia e Investigación, Ajá. que en realidad no se dedica a la atención directa a los pacientes, sino más bien a coordinar la tarea de investigación, Ajá. todos los ensayos que se hacen ahí, y la formación de los alumnos que se van a hacer sus prácticas. Tengo grupo de alumnos del internado, ocasionalmente tengo grupo de alumnos de 4º o 5º año que van a hacer sus prácticas, Ajá. y esa es mi actividad mayor allá, pero eso cambia en cualquier momento. Claro. Ahora que suenan vientos de cambio vamos por acá. Vamos por acá. Sí. Vamos a irnos al edificio de medicina. Esto es odontología Sí, y ciencia de la salud. sí. Ahora que suenan los vientos de cambio por el Ministerio de Salud, nunca Hay vientos de cambio. Suenan nomás. suena el viento, sí. Rumores. Suena el viento. Sí. No se confirma, son solamente rumores, pero cada vez que hay cambios en las jefaturas, hay nuevas funciones, así que no se descarta que el día de mañana pueda ocupar alguna otra función, pero Pero el decanato te lleva mucho tiempo. ¿Eh? sí, sí. Perdón, No, no. estamos frente a Centro Comunitario en Salud. Sí, esta es la parte trasera, digamos, el centro comunitario tiene salida a la calle, Claro. como dice su nombre. Aquí es donde se hacen los programas de asistencia externa, digamos. Ajá. Enfermería, kinesiología, sí. fisioterapia, Nutrición. nutrición, medicina. Que Exactamente. trabajan juntas acá en las Sí. carreras. Se asiste pacientes reales, pacientes Ajá. externos. Sí, a la tarde vienen muchísimos pacientes. Ahora estamos cerca del mediodía. 12:30 son, doctor. Con Sí. razón que algunos de los estudiantes están almorzando allá en el patio ya. Así es. Y nosotros seguimos hablando, che. Pero bueno, este es el edificio de medicina, exclusivo de medicina, ¿verdad? Así es. Vamos a... Semiología médica. Vamos a entrar a la sala, vamos a ver qué tal está ordenado. Sí. Bueno, menos mal, esto no estaba preparado, No. pero menos mal el muñequito está... Vestido. Sí, La muñeca en este caso. sí, la muñeca en este caso. Esto es uno de los simuladores, este es bastante sencillo, un simulador de cuerpo entero. Ajá. Como ven, tiene la batita de color... ¿Qué color? ¿Cómo le llamaba a este Fucsia. color? Yo también le llamo fucsia, pero seguro que si le pedía a una mujer te va a decir... Es otro color. Sí, cereza persa o una cosa así. En fin, Sí. pero esto es un simulador del cuerpo entero que se usa para evaluar algunas maniobras, para preguntarle al paciente que muestre, al alumno, perdón, que muestre cómo va a examinar un paciente, etc. Esta Sí. es una de las actividades que se realiza acá y es, como te imaginarás, mucho más cómodo, confortable y seguro hacer con un muñeco. Hasta Claro. el día de hoy, Luis, no encontré ni un solo muñeco que se queje. Sí. Ninguno. Una de las ventajas. Claro, yo puedo hacer esto mal y el muñeco no llora. Claro. Puedo equivocarme.
Imagínate lo que pasaría si hago con un paciente que está sufriendo esto. Claro. Es terrible. Entonces, la simulación te brinda esto. Es un sistema, es una forma segura de dar un abordaje inicial. Esto no reemplaza tocar a un paciente de carne y hueso, pero es una primera aproximación. Da seguridad al alumno que sabe que no va a causar daño. Claro. Y se va afianzando, o sea, va ganando coraje, va aprendiendo y se le va mostrando. No, mira, el brazo no tiene que estar así porque le va a doler, tiene que estar de la otra forma. Fíjate que acá tiene, por ejemplo, para hacer las punciones venosas, para tomar la presión arterial. Hay para trabajar con una traqueostomía, para revisar la vía aérea, etc. Cada simulador tiene alguna función que se busca desarrollar. Y en tal sentido, nosotros hicimos una inversión muy grande en simulación. Prácticamente toda la planta baja de este edificio, de este bloque, ¿sí? Son centros de simulación. Como verás, tiene un proyector, tiene toda una clase y tiene otra sala anexa que vamos a ver en un ratito, que están separadas. Lo que busca esto es que se hagan módulos de trabajo independientes. Muchas personas trabajando en temas diferentes. Claro. Acá, esta sala particular es para una materia que se llama semiología médica, que es la que yo dicto, donde se enseñan, entre otras cosas, cómo escuchar el corazón, cómo medir la presión arterial, cómo hacer maniobras neurológicas, etc. Y se puede sistematizar esto de manera que todos los alumnos de todos los grupos hacen lo mismo en su debido momento. En un cronograma de tal hora a tal hora se los evalúa de la misma manera que con anatomía. Ahora te voy a mostrar la otra sala más grande. Vamos a la otra sala. Estamos en el edificio de medicina. Esto tiene 5 pisos, sí. Una terraza con... ¿Qué tal, don Pedro? La terraza está abierta. ¿Sí? Podemos irnos, ¿sí? Podemos irnos. Queremos terminar ahí una conversación acá con el decano. Vamos a entrar por acá. Junto a vos, don Pedro, allá. Don Pedro es nuestro compañero que se ocupa de todas las salas. Esta es la sala que... Esto no está ordenado. Sí. ¿Por qué? Porque estaba como quedó del último examen. Ajá. En el examen, los alumnos vienen, se sientan acá, esperan su turno y después se les llama. Y claro, pasan a la otra salita donde acabamos de entrar y ahí rinden su examen. Es como el bolillero de anatomía. Claro, pero tienen los equipos también acá. Sí, acá tenemos acá para exactamente el estudio varios práctico. De los simuladores, el torso de auscultación, esto es para la otoscopía, para revisar el oído, en fin, etc. Sí. Como esto tenemos toda la planta baja y con una organización un poco diferente tenemos el primer piso y los que vienen después. En el segundo y tercer piso están los laboratorios de microscopía. Ahí sí vamos a ver. Podemos mirar un poco allí y después nos subimos hasta el último piso, sí. Porque si vamos a recorrer los 5 pisos vamos a tardar demasiado. Vamos a tardar mucho, pero bueno, digamos que este es nuestro orgullo. Se está construyendo un ascensor acá por lo que veo. Sí. Sí, no. edificio exclusivo de medicina. Sí. Solo para las prácticas. Sí. Entonces, esta es una de las facilidades que brinda la sede porque todo se desarrolla en el mismo predio, ¿verdad? Claro. No hay que caminar demasiado, digamos. Sí, claro. Es en el mismo patio, así que hay mucha ventaja. Hay que recordar que acá estamos con guardia de seguridad 24 horas, hay cámaras. Claro. Habrán visto cámaras de seguridad en diferentes puntos estratégicos, hay 30 o 40 sí. cámaras. Controla don Pedro, que es el señor que estábamos viendo recién. Es nuestro celador. Sí. Don Pedro es un capo, ¿eh? Sí. Vamos a ver una sala que no estén desarrollando clases. Sí, están haciendo clases ahora también, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora empieza medicina su actividad, doctor? Se responde de diferentes maneras. En general, sí. Las clases teóricas a las 7. ¿Qué tal, sí. Roberto? ¿Cómo está? Bien. A las 7, pero hay diferentes grupos. 7, sí. 8, 9, dependiendo del día y la materia. ¿Y va hasta la noche? Sí. 18, 19 horas. Vamos a ver si encontramos acá. ¿No querés llamarle a don Roberto para abrir una sala? Ahí está don Roberto, para que venga un ratito, Pablo. Creo que ahí en el piso de abajo están... Sí, acá está lo mismo, misma distribución de otros lugares. Está el lavabo para higienizarse. Norma de bioseguridad pegada en todos los... Acá está. Sí. Vamos. Sí. Voy a prender las luces. Sí. Y bueno, esto es...
¿Este laboratorio de qué es? De histología. Ah, histología. Sí, esto complementa anatomía, es como la anatomía microscópica. Ajá. Entonces, como verás, acá están todos ordenaditos los microscopios, Sí. en grupo de 2. Voy a prender un poco esta luz. Ahí. Entonces acá vienen los estudiantes Sí, y realizan sus estudios. sí, se le da una tarea, claro, no es que vienen para... Claro, viene ya con la tarea hecha. Sí, O sea, viene, que bueno. tarea asignada. Hoy tienen que identificar el epitelio de la tráquea, por ejemplo. Entonces se le pasan las láminas que están todas guardadas ahora, que son unas laminitas de vidrio con cortes histológicos, y ellos tienen que buscar eso en el microscopio. Previamente, allá hay un soporte de una televisión que se pone, se conecta eso a lo que se llama microscopio maestro. ¿Qué es el microscopio maestro? Y es un microscopio con fibra óptica que tiene el tutor, que proyecta la imagen de lo que está viendo. Entonces se proyecta la imagen y todo el mundo puede ver lo mismo que el tutor. Entonces van siguiendo y van imitando. Después hay trabajos prácticos como esto. Esto es, así como en anatomía hacen las maquetas, Ajá. en histología hacen esto. Ah, como una maqueta también es. Pero sí, pero ¿qué te parece que es esto, Luis? Y esto no tengo idea, dice Pero ¿cómo se obtuvo esto mejor? trabécula. Y esto se habrá obtenido mirando Sí. el microscopio y armando la... ¿Y cómo? ¿Cómo tenés la imagen esta? Y eso no sé cómo se habrá hecho. Esos son celulares. Ah, de celulares. Foto con el celular. La tarea es, buscan una imagen lo más bonita posible de su lámina y le sacan una foto con el Esta celular. es de la lámina Sí. de vidrio que es chiquitita. Sí. Ah, mira un poco. Y estos son los mejores trabajos. Una ampliación es lo que hacen. Sí, exactamente. Qué lindo, ¿ah? Y usan un adaptador para su celular. Hay una marca comercial que no le voy a hacer la publicidad, que es la que a vos, tu favorita. Sí. Y se compra el adaptador para el ocular del microscopio y este es su trabajo práctico. Y de las láminas que ellos hacen, eligen una que por alguna razón es muy pedagógica, muy didáctica y compiten. Y estos que están acá son los mejores trabajos, son los que ganaron. Pulpa roja, pulpa blanca, trabécula, vaso, dice. Sí, mira, acá tenés uno que puso el nombre de su docente, puso Ah, este es más completo, ¿no? lo que nos dice el alumno, che. Este es del año pasado. Yo tengo en mi despacho el que me gustó más, me dejaron. Son algunas de las ventajas de ser decano es que yo puedo elegir. Claro. Entonces elegí el que me gustaba más y está en mi. Pero son todos trabajos que hacen acá. Allá veo que tienen descripciones. Sí. ¿verdad? Algunos Esto es trabajos. todo producción nuestra, de nuestros alumnos. Sí. O sea, ellos. ¿Y qué es lo que se muestra acá? Glándula parótida, dice. Y para alguien que está en el tema, con esta visión, Luis, tiene que reconocer una parte anatómica. Esto es de una glándula, en este caso una glándula salival que está acá, que es la glándula más grande. Y la primera parte de reconocer la normalidad es la que te prepara para la segunda parte, que es reconocer la enfermedad. Claro. Si vos sabes cómo es la imagen normal, cuando surge alguna alteración ya sabes que mira, está alterado. Vamos a mostrarle por la gente. Yo, Sí. mira, como buen periodista y algo de abogado, no entiendo absolutamente nada de lo que veo acá. Sí. Esa es la verdad. Por eso la gente estudia la especialidad, ¿verdad? Porque ¿qué me dice esto? Mira, AD, CES, AD dice, glándula parótida y algunas Ahí tiene figuras ahí. Sí. Acinoceroso. Acinoceroso, AS, AD, adipocitos. CI, conducto intercalar. Intercalar, sí. CES, conducto estriado. Y todo eso es lo que se ve acá. Claro, no, y ellos, Pero me habla en inglés cuando hablo de esto. el trabajo que ellos hicieron fue tomar la buena imagen con su celular Claro. y después editar todos estos circulitos, las letras. Sí, y poder indicar. Sí. Pero esto viene de la lámina de vidrio chiquitita que se pone en el microscopio. Sí, Así es. sí. Qué espectacular. Que Qué bueno. Esta es producción de los alumnos que nosotros nos Y llena esto de le da orgullo. conocimiento, lógicamente, Sí. ¿verdad? Bueno, hacer esto no es inmediato. Claro. O sea, lleva semanas de Es un preparación proceso. y es un concurso, una competencia, porque los mejores tienen premio. Ah, Entonces, ¿cuál, por ejemplo, sería un premio para el mejor de este? puntaje o alguna mención o algún diploma o
nosotros tenemos lo que se llama las trivias, que son competencias entre los alumnos. Entonces, el equipo tiene más puntos en la competencia, gana su equipo. Sí, solo participar en la trivia. Sí. Es como un campeonato nacional. Sí, sí. Fanático. De conocimiento. Bueno, doctor, volviendo a la trayectoria tuya, ¿cómo fue para llegar a ser decano? ¿Dejaste la 10ª región sanitaria, hiciste consultorio por algún tiempo y luego venís a la Universidad Privada del Este Presidente Franco como profesor? Como profesor, sí. Y bueno, y hay otro de los puntos que yo te había mencionado anteriormente. Otra de las decisiones trascendentales de mi vida fue esa, porque tenía dudas. Yo estaba muy bien en la FACISA UNE. De hecho, hasta el día de hoy estoy como docente encargado de cátedra en la FACISA UNE. Soy profesor titular. Y surgió el ofrecimiento de venir a la UPE. Y como todo alumno de la Universidad Nacional, tenía mis dudas. Tenía mis dudas porque yo tengo una forma de trabajo. Y la verdad que no quería moverme de mi zona de confort para quebrantarme sin razón. Y entonces me invitaron a venir acá y yo recuerdo que tuve una conversación con el decano de ese momento y con el director administrativo, el diputado González Baezken, Luis, y me convenció. ¿Y el decano Romero? Sí, y el profesor Romero. Y en esa primera conversación ya me convencieron por la visión que tenía. El licenciado Luis tenía de ese momento una visión muy marcada de búsqueda de la calidad. Él dijo algo que me quedó grabado, que en ese momento yo dije... Espera un ratito, ¿de qué estamos hablando? Pero después me di cuenta que era en serio. Él me dijo, en forma, por supuesto, metafórica, ¿por qué no podemos aspirar a ser como Harvard? Y yo en ese momento dije, espera un poco, ¿qué me está hablando? Harvard del Este, Harvard de Presidente Franco. Pero después entendí que me estaba hablando en serio. No era que me estaba haciendo Claro, garganteando como claro. Dicen acá y chamullando como dicen los argentinos. Después cuando empecé a ver cómo era el trabajo, que había seriedad en la planificación, en la búsqueda permanente de la mejora, me di cuenta que estaba hablando en serio. Que era una visión que de hecho ni siquiera es una visión de él, es una visión de su papá, o sea, que viene de 30 y pico años. Y bueno, eso a mí me estimula. Me estimula, Luis, pensar que está todo por hacer. Te dije que yo vine al Alto Paraná porque me sentía estimulado y vine a la UPE porque me siento estimulado de mejorar. ¿Y por qué no vamos a hacer Harvard alguna vez? Harvard tiene 200 años. Dando 50 años más y no te digo que somos iguales, pero... ímpetu. Y sí. En fin, esta es una carrera, esto es una carrera de resistencia. No te digo que pasado mañana vamos a ser la mejor universidad de Sudamérica, pero es un proceso. El camino es por ahí. Y eso a mí me mueve, me motiva y fue lo que sirvió para que venga a empezar como docente. ¿Y por qué se fueron a buscarme a mí? Bueno, por parte de ese proceso de mejora continua. La carrera había acabado de pasar por un proceso de evaluación externa por la NEAES y en ese momento la evaluación fue no acreditar la carrera. Y uno de los puntos que tenían que desarrollar era las especialidades. Tenían que tener más especialistas en clínica médica, en cirugía, y como parte de ese plan de mejora me llamaron a mí. Claro. Bueno, el resto no hay otro camino ahí. Hay que traer a los buenos, a los mejores. Sí, fueron a buscarme, bueno, hubo acuerdo, me gustó, me fui metiendo cada vez más. En 2 años ya era coordinador del ciclo preclínico, el 4º curso. En 4 años era director académico y en 4 años y medio, 5, porque se aceleró por el tema de la pandemia. El profesor Romero tuvo que pedir permiso por cuestiones de salud. Y en el 2020, en noviembre del 2020, fui ascendido a decano y desde ese momento, hace 5 años, soy decano en la carrera. Qué interesante lo que habías dicho hace unos segundos, de que por qué nosotros no podemos ser Harvard en el sentido figurado, o figurativo, mejor dicho, de trabajar siempre por la calidad. Y dijiste algo que cuando estamos en el día a día no pensamos. ¿Por qué de aquí a 50 años más no podemos lograr? Bueno, y eso es mirar a futuro, ¿verdad? Porque lo que nos pasa generalmente a todos, me parece, a todos, es que el día a día nos consume. ¿Qué gastos tengo hoy? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Qué más tengo que hacer para poder lograr mis objetivos económicos, ¿verdad? Y nos olvidamos del horizonte. Sí. Pero
las instituciones quedan y los hombres pasamos. Es tal cual. Pero mira, quiero ir un poco más atrás en el tiempo. Imagínate, Luis, la UP va a cumplir en corto tiempo, no sé cuándo 26, va a salir esto. Sí. 26 de marzo, 33 años. Va a cumplir 33 años, la edad de Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, imagínate 33 años atrás, el grado de locura que habría que tener para crear una universidad, no te digo pretender ser la mejor, claro. Crear una universidad en Presidente Franco. Yo cuando le digo eso a la gente, en general el franqueño se enoja conmigo, porque le estoy haciendo de menos. No, estoy destacando el nivel de locura que tenía y la visión que tenían los padres fundadores, porque mira que hay que tener visión en esta parte del mundo para decir, no, yo voy a hacer una universidad, voy a producir conocimiento, voy a producir sabiduría, le voy a dar la chance a la gente de la región de estudiar acá y no tener que irse a Asunción, a Villarrica, a otros lugares para estudiar. Mira, hay que tener las cosas muy claras o estar completamente del tomate, y bueno, o la mezcla de las dos. Sí. Bueno, el tiempo demostró que el experimento hasta ahora viene saliendo muy bien. Vos sabés que, y la audiencia, los seguidores en redes seguramente nos van a dar la razón, hace 30 años Ciudad del Este estaba en el auge del comercio mundial, no del comercio paraguayo ni de la triple frontera, del comercio mundial, y se mantuvo hasta hace unos años en ese concepto y en ese nivel. El movimiento económico, comercial, es abrumador, o fue abrumador. Hasta ahora creo que Ciudad del Este mueve muchísimo, creo que hasta hoy mueve muchísimo actualmente, pero hace 20, 15 o más años movía igual que una ciudad grande de Estados Unidos, porque aquí confluyen varias culturas, los empresarios se anclan aquí, se instalan acá y luego hacen su comercio con Brasil y en gran medida con Argentina. Pero Brasil es la niña bonita, el hormiguero, entre comillas, y haciendo no una comparación despectiva, sino positiva, donde hay tanta gente que consume, ¿verdad? Y Ciudad del Este explotó por eso. Y lo que decía recién, que alguien venga y diga, bueno, a mí no me interesa mucho lo comercial, voy a hacer educación. Así es. Es un riesgo absoluto y no fueron fáciles tampoco los primeros años de la UPE. Aquí trabajaron muchas personas, siguen trabajando muchos pioneros y esa visión y ese compromiso con hacer lo correcto y trabajar por la calidad es lo que le tiene hoy a la UPE en el concepto de una de las mejores universidades del país. Así es, y eso, bueno, yo lo descubrí desde adentro y motiva que continúe viniendo hasta el día de hoy. Y, como digo, es lo que me conquistó de la UPE, ese estímulo que tenía para ir para adelante. En esta universidad, en esta organización, cuando alguien propone algo que sea para el crecimiento, para la mejora, siempre es bien recibido. En cambio, cuando uno quiere desviarse del camino, no ve con claridad lo que está haciendo, enseguida es reprimido. Entonces, eso ayuda bastante. A mí particularmente me gusta mucho formar parte de una organización así. Claro, es importante, doctor. ¿Y cuál es el paso ahora? ¿Qué ve el doctor Héctor Arnella en Medicina UPE en estos 3, 5 o 10 años? Es una pregunta interesante, a la vez compleja, porque la formación académica tiene una regla bien particular, así como estábamos diciendo que las residencias siempre van a tener menos cupos de los postulantes. Ajá. En medicina nosotros tenemos que formar para un futuro que todavía no conocemos. O sea, nosotros estamos formando los médicos para el año 2030 y el año 2030 todavía no existe. No tenemos idea de cómo va a ser el mundo y ni qué decir la medicina en el año 2030. Entonces, primero tenemos que visualizar un futuro y ver cuáles son las competencias y capacidades que tiene que tener un médico o una médica en esa época. Y bueno, en tal sentido son todas aproximaciones. Ahora, dicho esto, igual nuestro trabajo es ese. O sea, me puedo sentar a llorar, pero no creo que gane mucho con eso. Igual hay que visualizar el mundo en el año 2030. Yo lo que visualizo es una injerencia cada vez mayor de la inteligencia artificial en muchas funciones de la asistencia a los pacientes. Te voy a decir un ejemplo que ya se está aplicando desde hace muchos años.
la interpretación de métodos de imágenes. Desde hace tiempo, Luis, la mayoría de los institutos de imágenes ya tienen el soporte de inteligencia artificial. Desde antes de ChatGPT, desde antes de DeepSeek, estoy hablando 5, quizás 10 años atrás, se contrataba el servicio de una inteligencia artificial que lo que hacía era aumentar el porcentaje de aciertos. A la máquina no se le escapa ni un solo detalle, ni uno. Al ojo humano, yo estoy hablando contigo, me miro para otro lado, se abrió el ascensor, no me di cuenta, se cerró otra vez. La máquina en ese sentido es perfecta, y eso para el campo de las imágenes, por ejemplo, era muy apreciado. Entonces, hoy en día gran parte del diagnóstico de imágenes que se hace soportado en inteligencia artificial, con visto bueno de la inteligencia humana. Bueno, eso se va a llevar al campo del diagnóstico común, de la prescripción de medicamentos. Fíjate, ¿crees que va a llegar un tiempo en que las consultas vamos a hacer sin necesidad de irnos junto al médico? Sí, sin duda. Desde febrero de este año, otra de las empresas, Amazon, por ejemplo, ya vende consulta a distancia de la especialidad que vos quieras. Sí. Vos ordenás la especialidad, el idioma, y tenés la consulta que quieras. Y es más, vayamos un paso un poco más. Tú sabes que uno de los campos que más se investiga acá en la UPE es el campo de inteligencia artificial, innovación. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Están subiendo o están bajando? Vamos. Subiendo. Estamos en una entrevista con el decano. ¿Cómo están, señoritos? ¿De qué año son ustedes? Potoski. Segundo año. Falta poquito ya, ¿eh? Bueno, ¿son todos brasileños? Sí. ¿Sí? A ver, ¿de qué? São Paulo. ¿Y vos? Paraná. Más cerca. ¿Y vos? São Paulo también. Sou do Paraná, Boa Esperança do Iguaçu. Ah, ¿y vos? Paraná, Maringá. Maringá, conozco, ¿sí? Sou de São Paulo. São Paulo también. Rio Grande do Sul, Loloar. Ah, Rio Grande do Sul. ¿Qué ¿Este es piso el cuarto piso? Vamos Este es para el allá. último. ¿El último es? No, quinto. Ah, quinto. ¿Alguien baja acá? Bueno, cuarto pasa. Éxito. Adelante. Éxito para ustedes, ¿sí? Chao. Bueno, decano, y estábamos hablando de la inteligencia artificial que está acaparando. Bueno, el prácticamente próximo paso son los autómatas, Luis. Se están construyendo y vamos a tener todo, así como tener un microondas, un horno eléctrico, un air fryer, vas a tener un robot que te va a servir para lo que quieras, de compañía. Quinto piso. Perdón. Gracias. Éxito. Hola. Sí. Va a ser personal de compañía, puede prestar algún tipo de función médica, etcétera. O sea, no solamente la parte de interfase con una pantalla, sino la parte física se va a hacer mediante inteligencia artificial y robots. Ajá. Así que, bueno, estamos yendo hacia un mundo que hoy es totalmente desconocido, pero que está llegando a poco. Entonces, la lógica es que nos vayamos preparando para eso. Claro. Yo tengo varias interrogantes. Sí. Una de ellas es... A ver. Sí. Acá se abre. Estamos filmando. Una de las interrogantes que yo tengo es cómo va a tolerar la gente la interacción con robots y otras formas de humanoides. Sí. Pero creo que es toda una cuestión de costumbre. Es decir, si dentro de 10 años el asilo anciano al que me van a mandar después de estar cansado de mí como decano es atendido por robot, me voy a tener que acostumbrar. Claro, no puedo decir que no. Y tiene su ventaja. Mira que yo trabajo muchísimo con inteligencia artificial y una de las cosas que me gusta es que nunca pierde la paciencia la inteligencia artificial. Claro. Nunca te responde mal. Y cada día mejora. Sí, sin duda. Cada día mejora. Bueno, estamos en la terraza ya del edificio de medicina. Este es un estar donde solemos hacer reuniones sociales, reuniones con los decanos, directores, etcétera. Ahí está don Pedro, están los Próximamente la cafetería. Y entonces los asados, ¿verdad? Tenemos una linda parrilla ahí que hicieron los directivos. Y este es un lugar muy lindo. Se ve el área 5 de Presidente Franco, fantástico acá desde este lugar. La parte interior y la parte exterior, ¿no? De la terraza, al aire libre. Sí. Área 5, otros barrios de... A ver si Ciudad se ve el Presidente puente de la Franco. integración. Vamos a mirar por si se ve desde acá. Lo que se ve allá... Allá se ve el puente, sí. Estos edificios que se ven son de Puerto Iguazú. Y acá a la izquierda tenemos a Foz de Iguazú. Qué linda vista desde aquí, ¿verdad?
Sí. Excelente vista, che. A vos te molesta lo mismo que a mí, Luis. Ya, Sí. me iba allá. Bueno, allá. ¿Dónde está? Allá está el Allá puente de está el integración, ¿sí? La torre y los cabos se ven. Espectacular. Se ven las dos torres y aquella rueda gigante que ya está del lado de Foz. Dicho sea de paso, está a un pelín, como dirían los venezolanos, de que se inaugure para vehículos ligeros. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso va a ayudar muchísimo a descongestionar el puente de la Amistad que está del otro lado. Y allí es todo Foz de Iguazú, el centro de Foz de Iguazú. Parece un barrio de Presidente Franco, ¿verdad? Sí. Y bueno, íbamos a hacer la universidad más cercana al puente, o sea que Claro. la El forma de ingreso- llegar va a ser... El por ese ingreso lado. del Brasil tiene hasta aquí 10 kilómetros, 12. Sí. Pero no ¿Vos solamente... corriste la maratón el Sí, otro día? 8 ¿Cuánto? kilómetros. 8 kilómetros. 8. Desde el puente hasta aquí. Si es en línea recta, a lo mejor es menos. Claro, Pero no tiene el tráfico que tiene Foz. claro. O el puente de la Amistad, mejor dicho. Sí, Así que- vamos porque el sol está pegando fuerte acá. ¿eh? Vitamina D. ¿Qué tiene la vitamina D? Por comenzar, no es una vitamina, una hormona. Es una hormona. Sí. ¿Y cómo? El sol nos da y qué tenemos como beneficio, digo. Se activa una prohormona que se produce en el cuerpo y con la luz solar empieza a funcionar, digamos. Se ¿En activa. serio? ¿Y por qué siempre dicen vitamina D? Ponete al sol que es vitamina D. ¿Es un error conceptual? No, al contrario. Lo único ya no se le llama vitamina, Ajá. porque el concepto de vitamina es algo que no es producido por el cuerpo humano y que tiene que ingresar por vía externa. Vitamina C, por ejemplo. Ajá. El ácido ascórbico es una vitamina porque el cuerpo humano no la produce. Pero la vitamina D se produce con diferentes elementos que vienen de la dieta y nada más que se activa con la luz solar. Ah, se activa nomás. El Sí. cuerpo ya alberga Hace, eso. pero está desactivado. Tiene que salir a la luz solar uno para... Pero en nuestro país es muy, pero muy difícil tener déficit de vitamina D. Claro. Porque no estamos ser que- expuestos al sol. Y sí. Y hay que recomendar que no salgan mediodía hasta las 4 o las 5 de la tarde porque el Claro. sol pega demasiado fuerte. Hoy se habla una recomendación de unos 15 minutos de exposición a la luz solar en un horario que la radiación ultravioleta no sea demasiado Potente. intensa, claro, porque la radiación ultravioleta, así como activa la vitamina D, también activa otras cosas que no son buenas. Activa, por ejemplo, oncogenes, que son genes de tumores que se pueden despertar, digamos, y producir cáncer de piel y otra forma de cáncer. Entonces, la luz del sol es fundamental para que activemos vitamina D, pero también Cuidando los segmentos horarios. en su justa medida, claro, como todo. Excelente. Bueno, doctor, llegamos al final en este edificio de 6 pisos, edificio exclusivo de medicina. Allí están todos los laboratorios, visitamos algunos, son 24 en total, pasamos por la morgue. Decías que para el 2030 no sabemos cómo va a ser la vida, por eso es muy especial poder definir con cierta precisión lo que puede pasar con medicina UPE. Me gustó esa respuesta, bastante diplomática, por cierto, ¿verdad? Pero lo que recojo de todo lo que estamos hablando es que el trabajo por la calidad empezó recién, Sí. por decir así, ¿verdad? Sí, 30 años en un ciclo vital es nada. Estamos en nuestra niñez como institución educativa. Yo tuve la oportunidad de visitar el año pasado la Universidad Nacional de Córdoba, en la Argentina. Ellos se presentan así. Nuestra universidad tiene 200 años más que la República Argentina. Esa es la presentación. Claro, porque cuando se creó la Universidad de Córdoba no existía la República Argentina, era la provincia gigante de Indias. Claro. O sea, 200 más 200, 400 años de historia tienen. Bueno, en 400 años de historia se consiguen muchas cosas. En 30 años también, pero no puedes comparar. Entonces, habrá que tener esta conversación de aquí a unos años con otra gente, obviamente, para ver hasta dónde llegamos. Pero el camino está muy claramente marcado y es para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. No se admiten detenciones, tampoco cambio de rumbo. Decano, muchas gracias. Doctor Héctor Andrés Arnella Espatusa, hablamos largo y tendido. Creo que 1 hora y media por ahí, ¿eh? 1 hora y media. Ahí. Gracias, Piojo, gracias, Pablo, por acompañarnos y poder recoger esta entrevista testimonial, porque le pregunté dónde nació hasta la actualidad al doctor Arnella, así que agradezco mucho, doctor, este tiempo que nos dedicás para conversar con nosotros. Vamos a poner en el canal 47 UPTV, que es el canal institucional de la universidad,
también en las redes sociales oficiales, en nuestras redes también le vamos a compartir. Así que éxitos en este muchísimas año gracias. 2025. Muchísimas gracias. Editá después, José, todas las partes que salieron. José me dijo, no, esto tiramos así como está. No, hay no, problema. no, Le dije, yo edición, no tengo edición. problema. Así que las metidas de pata son naturales, en algunos más frecuentes, en otros menos, ¿verdad? No, no. Pero forma parte de nuestra vida como seres humanos. Así que, Y sí, es lo que nos hace únicos. sí, señor, gracias, querido Muchísimas doctor Héctor Andrés Arnella Espatusa, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina de la Universidad Privada del Este, aquí en Ciudad Presidente Franco. Hasta otro momento.